Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube, Kendy Torres, a sus órdenes. El día de hoy estaremos viendo la cláusula between, like y in en SQL Server. Sin más nada que añadir, veamos cómo se hace esto en SQL. Nos encontramos aquí en SQL. Como es de costumbre mío, como es de costumbre, yo hago todo desde cero. Voy a crear una base de datos. Voy a poner create database ejemplo 05. Voy a crear mi base de datos, ejemplo 05. Me dice que ya existe. Vamos a poner 06 porque ya existía. Ahí creé mi base de datos. Crear base de datos. Luego vamos a seleccionar base de datos ejemplo 06, que fue la que creamos ahora. Use ejemplo 06. Ahí estamos seleccionando nuestra base de datos. Ahí se seleccionó, fíjense aquí que aquí se seleccionó. Ahora vamos a crear una tabla en la base de datos ejemplo 06. Decimos create table cliente, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a ID cliente, int not null identity constraint pk id cliente primary key. Aquí lo que hice fue que le va a agregar un comentario. No null, créame, bueno, no le voy a agregar un comentario ahí. Créame la columna cliente, que sea del tipo de datos INT, que no admita valores nulos, que tenga una secuencia automática. Aquí le agrego el nombre a mi constraint, que va a ser primary key. Eso fue lo que se hizo ahí. Entonces, luego voy a agregar nombre varchar 50. Voy ahora a agregar el sexo varchar 1. A mi columna sexo le voy a agregar una restricción constraint sexo check sexo in M o F. Cierro. Punto y coma. Aquí, a esta columna sexo, la puse del tipo de datos varchar, solamente me va a admitir un carácter. El constraint, ese es el nombre que le puse a mi constraint. Mi constraint va a ser de tipo check y solamente va a admitir dos valores, masculino o femenino. Eso fue lo que se hizo ahí. Voy a agregar una fecha de ingreso y que sea de tipo default get date. Aquí se le agregó una columna fecha, que sea de tipo date, y esa instrucción que está aquí, get date, lo que va a hacer es que me va a traer automáticamente la fecha en el que estamos en el día que estamos. Fecha de nacimiento, date y salario decimal. Entonces, en fecha de nacimiento sí vamos a tener que agregar la fecha y aquí en salario también. Por lo tanto,
Vamos a correr mi tabla, la ejecuto, se creó mi tabla. Vamos a confirmar, select, todo campo, from, cliente. From cliente, selecciono y confirmo que mi tabla sí está creada. Ahora vamos a insertar registro, insert, into, cliente, tenemos que insertar registro para poder hacer la práctica que nosotros queremos. Entonces, ¿qué voy a insertar? El nombre del cliente, el sexo, la fecha de nacimiento y el salario. ¿Por qué? Porque yo dije que esto se va a generar solo, esta fecha de ingreso también se va a generar solo y los demás son campos que yo lo voy a tener que agregar. Digo, valúes. El primer campo es el nombre. Fíjense que van dentro de comillas simples. Vamos a ponerle Candice. El sexo, dijimos que era una M o una F solamente. La fecha de nacimiento, fíjense, tiene que ser primero jóvenes, el mes. Se coloca el mes. Se coloca el mes primero. Si coloca el día primero, te va a dar un error. En ese cual primero hay que colocar el mes, luego el día y después el año. Y vamos a decir salario que supongamos que tengamos 30,000 pesos. Le damos a insert, se insertó mi registro, seleccionamos para confirmar, sí se lo insertó. Ahora lo que voy a hacer es que voy a usar esta misma plantilla para agregar más registros. Vamos a agregar uno, Kelvin, masculino. Vamos a poner que sea del mes 10, 23, del 2000. Y le vamos a poner un salario de 50,000 pesos. Inserto mi registro. Si me insertó, confirmo. Sí está. Voy a agregar otro. Agrego otro. Vamos a agregar que sea 5 registros. Del mes 11 lo vamos a poner 02, 01. Del 2000. Que gane 40,000 pesos. Agregué otro. Confirmo. Tengo 3 registros. Vamos a agregar otro nada más. Salsa femenino. 12, 27, vamos a poner que sea del 2001. Y que tenga un salario de 80,000 pesos. Aquí están. Ya acabo de insertar mis 4 registros. Ahora sí. Ahora sí vamos a utilizar la Between. Between me permite buscar o seleccionar en un rango establecido. Eso es lo que hace Between. Entonces, para yo dije, voy a decir select asterisco from cliente where vamos a poner salario where la columna salario between vamos a poner entre 30,000 a 40,000. Ahí estoy diciendo de la columna, seleccioname todas las columnas de la tabla cliente donde el salario está entre 30,000 y 40,000. Si ustedes se fijan aquí, solamente me deberá mostrar este registro
y este registro, que son los que cumplen con esa condición. Y está en el rango que nosotros queremos. Le damos a ejecutar y fíjense que sí se nos muestra solamente eso. Vamos a seleccionar nuevamente mi cliente. Ahora, el between solamente no funciona con números, también lo podemos hacer con fecha. Vamos a seleccionar todos aquellos que nacieron en el 2000. Mírenlo aquí. Solamente hay 2 personas. Para hacerlo con el between decimos select asterisco from cliente where salario, where la columna fecha, fecha de nacimiento, fecha, fecha de nacimiento, between, vamos a poner del mes 10, del mes 10, 01, 01 del 2000, and lo vamos a poner hasta el mes 11, hasta el mes 12 vamos a poner el mes 12, 031 del 2000. Fíjense, es la fecha, joven, la fecha de nacimiento. Vamos por lo mismo, seleccionamos, damos select y fíjense que solamente me muestra esas 2 fechas que está ahí. Esos son los que cumplen con el rango que yo acabo de establecer ahí. Entonces, jóvenes, la función between lo que hace es que me permite seleccionar en un rango establecido. Vamos de nuevamente a mostrar todos los registros. Ahora vamos con la instrucción like, que me permite buscar una coincidencia. Decimos select asterisco from cliente where nombre like. Vamos a poner ahí lo que yo digo lo siguiente. Estoy diciendo lo siguiente. En esta instrucción que yo acabo de decir aquí, estoy diciendo, muéstrame todos los clientes de la tabla empleado donde el nombre inicia con una K. Fíjense, solamente ahí en eso me va a mostrar a Kendi y a Kelvin. ¿Por qué? Porque esos son los únicos que coinciden con esa búsqueda. Le doy aquí, lo selecciono, le doy a ejecutar y fíjense que sí. Solamente me muestra esos 2 porque, como les dije, solamente va a buscar una coincidencia. Ahí estoy especificando que cuya letra inicial empiece con una K. Vamos a mostrar nuevamente todos los registros. Entonces, ahora voy a hacer otra consulta con el like. Select asterisco from cliente where nombre like comillas simples jóvenes K. Ahí esa consulta que yo acabo de hacer aquí y esta consulta nos dan resultados distintos. Esta dice cuyo nombre inicie con una K y este cuyo nombre finaliza con una K. Si yo lo doy aquí, ahí no se me va a mostrar ningún registro porque fíjense que nadie termina con una K. Ahí, en los nombres, nadie. Lo voy a ejecutar y fíjense que no mostró nada. Voy a mostrarlo todo nuevamente. Ahora, si yo digo lo que terminen con una N, ahí, muéstrame todos los clientes que terminen con una N. Me va a mostrar un solo registro que es Evelyn, que me va a mostrar aquí. Mírenlo ahí.
Por lo tanto, eh, podemos utilizar la función, la cláusula like para buscar coincidencia. La podemos usar con el primer, indicando el inicio de una letra o el final de una letra. También otra manera en que se puede utilizar es select, solo campo, from, cliente, well, nombre, like, comilla, comilla, dentro de la comilla agrego 1000%, vamos a poner que, fíjense que yo allá acabo de agregar por ciento y el nombre puse la ley. Ahí me está diciendo que me muestre todos los clientes que contengan esa palabra, que contengan esa palabra. Por lo tanto, eso me da un resultado, aunque me dio el mismo resultado que este, pero me da un resultado distinto si yo tuviera más registro. Déjenme ver si puedo hacer una búsqueda para ver si ustedes lo pueden entender mejor. Vamos a poner que empiecen con, con una E, con una E. Miren cuál va a ser el resultado. Ahí. Fíjense, ahí yo estoy diciendo cuyo carácter tiene una E. Y me va a trabajar a Kendi, a Kelvin y a Evelyn. Fíjense que esos son los únicos que tienen una E. Fíjense que inician con una E. O tienen un carácter, mejor dicho, inician no, tienen un carácter, una E. Como Iraisa no tiene una E, por eso no sale. Entonces, también tenemos la intrusión in, que la cláusula in, que me permite buscar en un rango de valores. Me permite buscar, me permite seleccionar en un rango de valores. Tenemos select, asterisco, 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 from, cliente, well, salario, in, vamos a poner 40,000. 40,000, coma, y 80,000. Fíjense que aunque el in se parece mucho al between, son parecidos en cuanto a las intrusiones, pero hacen cosas distintas. Ahí estoy seleccionando un salario entre 40,000 y 80,000. Solamente me va a mostrar esos dos registros. Solamente me va a mostrar los registros que están dentro de ese rango. Entonces, para que vean la diferencia que tienen entre el salario, entre el between y el in, supongamos que yo diga 80,000 aquí y aquí ponga 40,000. Estoy colocando el valor más alto primero que, que el más pequeño. Fíjense que me da el mismo resultado. Por lo tanto, en el in me permite seleccionar un rango. No importa, tú especificas los valores que tú quieres que se muestren y ahí serán mostrados. No tiene que ser necesariamente con valores numéricos. Vamos a poner aquí in M, que te muestre lo que son. Tenemos que cambiar el lado, no, tiene que ser el sexo. El sexo, le damos, y ahí me lo dice, fíjense, me muestra solamente lo que son masculinos, ahí, y el salario son 30,000 y 50,000. Eso es lo que hace el link. Me permite seleccionar un rango de valores.
No necesariamente tiene que ser un valor numérico. Puede ser un valor numérico, una flecha, un carácter. Si es un carácter, van dentro de comillas. Si es número, van el número separado por una coma. También, por último, tenemos el select asterisco from cliente o el salario igual a 50,000. Ese lo que hace es que me permite una búsqueda con una coincidencia exacta. Con el signo de igual me permite una coincidencia exacta. Puedo decir, entonces, decir aquí, select asterisco from cliente o el nombre. Nombre joven, me estoy refiriendo a la columna. Esta es la columna, para que no se me confunda. Vamos a decir aquí, Candice, ahí me lo muestra. Ven, una coincidencia exacta. Si yo, ahí, eh, bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que hayan podido entender lo que son las instrucciones o la cláusula between, like, in y el signo de igual que me permite buscar una coincidencia exacta. El video fue un poco largo porque tuve que crear base de datos y tablas, pero así es mejor para que se entienda más. Sin más nada que añadir, que pasen un excelente día.